Bienvenidos hermanos, hermanas a un estudio más, un domingo más de aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Gracias hermanos, gracias por dejarnos llegar hasta la comodidad de su hogar, ahí con su familia, tal vez usted solo, disfrutando de un café, disfrutando de algo de tomar. Es siempre un privilegio, una alegría para nosotros como iglesia llegar hasta ahí, hasta donde usted está. Es una bendición tener este método que hemos encontrado para mantenernos siempre comunicados, tanto nosotros acá como la conexión con nuestro Señor. Y es una bendición estar así, tal vez lejos en estos momentos, pero siempre en comunión y con un solo sentir, que es aprender más de la palabra del Señor, adorarle a Él y solamente a Él. Vamos a orar, hermanos, en este momento para poder darle inicio a nuestro estudio, nuestro momento de alabanza, y vamos a orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias Dios por este momento que nos prestas, que nos regalas, Dios, para poder estar ante tu presencia, Dios, en comunión, Padre Celestial, tal vez lejos en estos momentos, pero siempre conectados contigo, Padre Santo. Gracias por este método que hemos encontrado, que nos has dejado, Dios, porque eres tú quien provee para cada necesidad de la tecnología, Padre, para usarla, para transmitir tu mensaje, Dios mío, y estar conectados los unos con los otros. Te pedimos, Dios, que nos guíes en estos momentos, que seas tú, Padre Celestial, quien guíe este momento y que seas tú esa piedra angular de absolutamente todo lo que nosotros hacemos en este momento, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cristo moriste. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo moriste. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame
a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Amén. Debe ser nuestro deseo serle fiel a nuestro Señor. Esa alabanza que acabamos de entonar se titula Poema de Salvación. Es un poema, el simple hecho, el hecho de la salvación. Es un poema pensar que la gracia de nuestro Dios, inmerecida, llegó hasta nuestras vidas para darnos esperanza, para darnos vida eterna. Ese amor, esa gracia insaciable, incansable. Esa gracia es la que buscamos cada día. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, tú soplaste vida en mí. Tú has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja a las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Ese amor sin condición de nuestro Padre Celestial que se renueva cada día. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja a las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja a las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Amén. Ese amor sin condición de nuestro Dios, de nuestro Padre, que nos regala gracia, gracia, gracia. Cada día nos da esperanza de vida eterna y es en Él quien hemos puesto nuestra fe, que hemos puesto toda nuestra confianza, y es en Él quien absolutamente confiamos y adoramos. Hermanos, hermanas, amigos, queda con nosotros nuestro pastor para el estudio de este día. Continuamos con el libro de Jueces, un capítulo más y último capítulo de Jueces. Queda con nosotros nuestro pastor. Muy bien. Como siempre, pues un saludo cordial a todos ustedes. Sin antes, pues, darles un pequeño, no sé si llamarlo anuncio, quizá un poco de algunas palabras de ánimo, ¿verdad? Y es el hecho de decirles que se mantengan firmes, que se mantengan fortalecidos en el Señor, y también que sepan, ¿no?, que estamos trabajando para saber nosotros en qué momento dar, ¿no?, ese paso, ese gran paso de fe, ¿no?, para permitir que todas las cosas pues comiencen a tomar ese curso, ¿no?, y puedan comenzar a volver a la normalidad, ¿no? Entonces les pido por favor oración, les pido oración por el liderazgo de nuestra iglesia, ¿no?, para tomar buenas decisiones en el Señor, ¿sí? Y poder nosotros pues ser guiados por Él, ¿sí? No pierdan la paciencia, sean pacientes en Él, ¿no? Y estamos seguros pues que vamos a salir adelante, ¿no?, de esta situación que ha marcado tanto al mundo, ¿no? Sin embargo, miremos con los ojos del Señor, no con nuestros ojos, ¿no? Y sepamos que todo siempre tiene una razón y un propósito de ser, ¿no? Y es tiempo, creo yo, de hacernos esa pregunta, ¿no? No decir, como siempre o varias veces lo hemos dicho, no decir por qué, sino para qué. Entonces, permite que Dios cumpla su propósito en ti en este tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a culminar ya el libro de Jueces, ¿sí? Capítulo 21. El libro de Jueces lo culminamos hoy. Entonces vamos a orar para comenzar el estudio. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, lleno de misericordia, Dios. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sobreabunde en nosotros, Señor. Capacítanos, Señor, en ti. Capacítanos, Señor, para poder no solamente entregar, Señor, tu mensaje, sino poder entenderlo, poder recibirlo, Señor. Y como siempre te pedimos, Señor, poder hacerlo. Te quiero pedir, Señor, por todos nosotros, por la iglesia en general, no solamente por nuestra iglesia, por la iglesia en general. Sabemos que han habido muchos cambios, Señor. Cambios que quizás, Señor, para algunos son difíciles de tomar y de aceptar, Señor, todavía, sabiendo, pues, Dios mío, que la comunión entre nosotros, Señor, el cara a cara, Señor, la coinonía es tan importante, Dios. Pero te pido, Dios mío, que nos mantenga, Señor, unidos a pesar de. Señor, regálanos, como ya lo pedimos, Señor, antes, fortaleza, Dios mío. Regálanos, Señor, unidad, Dios mío. Regálanos comprensión de tu palabra, Dios. Y que podamos disfrutarla. Que podamos disfrutarla, Señor, y llenarnos de ella, Dios. Te lo pido de todo corazón, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a culminar hoy el libro de Jueces. En estos capítulos finales del libro de Jueces hemos observado cómo los estándares religiosos de la adoración de Dios fueron pues corrompidos con el fin de que el pecado pudiera ser de algún modo tolerado en la sociedad. Y algo que debemos notar es que de algún modo la anarquía política, escucha bien, tuvo implicancia en la caída de esta sociedad o de la sociedad en general. Ya en capítulo 21 continuamos pues la historia de Levita que cortó a su concubina muerta. ¿Recuerdas tú eso? Para enviar las partes de su cuerpo a las tribus de Israel, ¿no? En un simbolismo de venganza, podríamos decirlo así también. El domingo pasado pudimos ver
que la depravación y la violencia de la tribu de Benjamín causó una tremenda ira y un llamado a la justicia por las otras tribus. Incluso podemos notar también que por primera vez en el libro de los Jueces la nación buscó unidad. Y buscó unidad para hacer justicia. Sin embargo, desgraciadamente, la justicia fue tomada con sus propias manos y en contra de su propia tribu. Ahora, como ya lo mencionamos, algo que pudimos notar es que ellos no pidieron en ningún momento dirección de Dios para dar solución a este problema, sino que más bien se dejaron llevar por sus emociones y sus aparentes buenas intenciones, o su aparente buena intención. Ya lo hemos mencionado antes, las buenas intenciones han llevado a muchos a la derrota. Y de algún modo esto fue lo que sucedió con Israel. Sufrieron primeramente una derrota espiritual, la cual pues trajo consecuencias devastadoras. Así que las 11 tribus se juntaron, 400,000 hombres. Y luego por sorteo fueron a los de Benjamín para pedir pues que entreguen a los culpables que habían cometido esta atrocidad. Sin embargo, a pesar de esto, la tribu de Benjamín se negó a entregar a los hombres que hicieron o que cometieron este crimen. Y como resultado se dio lugar a una guerra civil. La tribu de Benjamín tenía un ejército de 26,000 soldados y 700 hombres escogidos de la ciudad de Gaba. Y si no me equivoco, estos 700 eran hombres zurdos, ¿verdad? Diestros con la honda, si no me equivoco. Y vamos a corroborarlo luego. Entonces, la guerra civil comenzó. Ahora tengamos en cuenta que antes de la batalla el ejército de Israel buscaba la bendición de Dios y fue al tabernáculo para visitar al sumo sacerdote con el fin de determinar qué tribu debería pues ser el líder en ataque. Así que el sumo sacerdote indicó que la tribu de Judá debía liderar el ataque a la tribu de Benjamín. Aquí podemos hacer un alto. Y podemos hacer un alto para notar la importancia del tiempo de buscar a Dios. Necesitamos entender que nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a querer las bendiciones de Dios en base a nuestros planes. En otras palabras, nuestra naturaleza siempre va a querer a Dios para cooperar con nosotros en lugar de buscar su voluntad. Y eso es en realidad lo que nosotros debemos hacer. Buscar su voluntad, esperar en la voluntad de Dios. Regresando al tema. El primer día de la guerra, en la primera batalla, 22,000 soldados fueron muertos entre las 11 tribus. Estratégicamente hablando, al parecer, la ubicación de la batalla en Gaba dio favor al ejército de Benjamín debido a las características de la tierra, que hizo todo fácil para poder ellos defenderse. Entonces, después de esta primera derrota, los israelitas regresaron al tabernáculo para orar y buscar a Dios, pues buscar dirección, ¿verdad? Y es así como llegamos al segundo día de guerra, al segundo día de guerra civil. En esta segunda batalla, 18,000 murieron del ejército de Israel. Y algo que tenemos que notar aquí es que después de esta derrota, toda la gente comenzó a orar. Toda la gente comenzó a ayunar delante de Dios. Y el domingo pasado dijimos que este acercamiento y quebrantamiento a Dios fue de algún modo pues el detonante para hallar su favor, el favor de Dios, el favor divino. Así que hay que recordar, no hay bendición sin quebrantamiento. Recuerda eso. No hay bendición sin quebrantamiento. Entonces, el ejército buscó al sumo sacerdote con el fin de buscar dirección divina para estar seguros si la guerra debía continuar contra la tribu de Benjamín. Y como respuesta recibieron un sí. Dios esta vez daría el favor al ejército de Israel contra la tribu de Benjamín. Así que llegó el tercer día de guerra, el tercer día de guerra civil. Y esta vez el plan de batalla sería totalmente diferente. Los israelitas decidieron que necesitaban persuadir el ejército de Benjamín fuera de la ciudad para lograr una ventaja
mucho más grande. Así que establecieron un sistema elaborado de emboscada. El ejército de Israel atacó de la misma manera que lo había hecho antes, pero esta vez pretendieron pues retirarse en varias direcciones. Así que los de Benjamín empezaron a perseguir al ejército de Israel saliendo de la ciudad, y fue aquí cuando los israelitas, escondidos en las emboscadas, mataron a 25.100 hombres de la tribu de Benjamín, mientras que otro grupo de Israel entró en la ciudad y la destruyó. Y para esto el ejército de Benjamín no sabía de la destrucción de la ciudad. Así que después de la destrucción de la ciudad, el ejército de Israel hizo una señal de humo para indicar la victoria de la batalla. 18.000 hombres del ejército de Benjamín fueron asesinados mientras trataban de huir de la batalla. Y como respuesta a esta persecución, 5.000 de ellos fueron asesinados en el camino hasta alcanzarlos y matar a 2.000 hombres más. Así que un total de 25.000 hombres de la tribu de Benjamín fueron asesinados en la batalla principal. Además, todas las ciudades del territorio de Benjamín fueron destruidas con sus mujeres y sus niños, además de los ganados que ellos tenían también. Todos los hombres en todas las ciudades en el territorio de Benjamín fueron asesinados, a excepción de 600 hombres, los cuales se escondieron en las montañas por 4 meses antes que recibieran los términos de paz de los israelitas. Y aquí quiero hacer una acotación, porque el domingo pasado, en el estudio anterior, dije que los israelitas habían perseguido a estos 600 hasta acabar con ellos. Y eso fue un error. No sé qué sucedió ahí. A veces pasa. ¿Okay? Y eso no pudo haber sucedido. ¿Por qué? Porque en estos 600 hombres se basa el resto o el final de esta historia, ¿sí? Y este es el remanente de donde pues la tribu de Benjamín iba a retomar vuelo. Entonces, aquí fue donde nos quedamos en la lectura del domingo pasado. Estos 600 hombres de la tribu de Benjamín eran las únicas personas que sobrevivieron de esta guerra civil. Ahora, en este capítulo, a continuación, veremos el gran problema en el que estaban a punto de caer como nación, refiriéndonos a la posibilidad de una tribu extinta. Después de la batalla, de la destrucción de la tribu de Benjamín, el pueblo de Israel, escucha bien, notaría un gran problema, el cual causaba mucha tristeza en la tierra. Recordemos que los israelitas era el pueblo dividido en 12 tribus. Sin embargo, solo 600 hombres de la tribu de Benjamín llegó a sobrevivir de esta sangrienta guerra civil. Así que pronto Israel tendría solo 11 tribus. Ahora, la tribu de Benjamín prácticamente estaba destinada a su extinción debido a un voto hecho delante de Dios. El voto consistía en que no darían a sus hijas para casarse con los varones de la tribu de Benjamín debido a su gran inmoralidad. Así que sabiendo que un varón de la tribu de Benjamín no debía casarse con una mujer extraña y pagana, estaban prácticamente destinados a su extinción, ya que no podían pues reproducirse. Entonces, de algún modo se encontró la solución a este problema a través de otro voto que no había sido cumplido. Este voto consistía en que cualquier hombre de las 11 tribus que no hubiese ido a Mizpa para pelear debía ser eliminado. Y los varones del territorio de Jabes Galat fueron hallados pues culpables. Por lo tanto, Israel mandó 12.000 hombres para matar a todos estos varones, a las mujeres y a los niños, con excepción de 400 muchachas vírgenes. Y así hallaron la solución para evitar la extinción de la tribu de Benjamín. Llevaron a las 400 vírgenes para casarse con los 600 varones que habían quedado de Benjamín. Entre los versos 16 al 25 de este último capítulo vemos un pacto de paz con la tribu de Benjamín.
Las 400 vírgenes entonces fueron entregadas a estos 600 varones de Benjamín. Sin embargo, no hay que ser genios matemáticos para darnos cuenta que faltaron 200 mujeres. Recordemos que la tribu de Israel, o las tribus de Israel, hicieron el voto de que no darían a sus hijas para casarse con los varones de Benjamín. Sin embargo, no violarían el voto si los varones de Benjamín ellos mismos capturaban a sus propias mujeres. En otras palabras, estaban tratando de hacer pues un agujero en la ley. Algo que muchas veces el hombre busca hacer de continuo. Entonces, cuando los israelitas hicieron el voto que no darían a sus hijas para casarse con los varones de Benjamín, lo hicieron de algún modo, pues, o podríamos decir que lo hicieron con una actitud de enojo. Y no fue algo que haya sido dirigido por Dios. Y ahora estaban buscando, pues, ellos soluciones totalmente desesperadas. Así que las tribus de Israel informaron a los de Benjamín que podían capturar a las mujeres que danzaban en el campo en la fiesta de la ciudad en Silo. Y así la tribu de Benjamín fue regenerada y las ciudades en el territorio de Benjamín fueron construidas nuevamente. Y así es como vamos a entrar a este capítulo. Jueces 21, versículo 1. Dice: los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Al considerar entonces este enojo en contra de Benjamín, esto probablemente podríamos decir que se miraba como algo correcto. Sin embargo, este voto necio tuvo consecuencias que no se consideraron en este momento. Versículos 2 y 3. Y vino el pueblo a la casa de dioses, estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto, dice, y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel, dice, una tribu? Estamos viendo aquí que ellos clamaron a Dios, ¿sí? Y clamaron a Dios porque se sentían en parte responsables de que la tribu de Benjamín estaba al borde de la extinción. Ellos se preguntaron: ¿por qué ha sucedido esto? Podríamos decir que no se daban cuenta de que toda esa situación ocurrió debido a la venganza excesiva en contra de los de la tribu de Benjamín. Solo habían quedado 600 hombres incapaces de casarse debido a un voto. Así que la tribu de Benjamín estaba casi extinta. Versículos 4 al 15 dice: y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz, y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres? Dice: para los que han quedado. Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, dice, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? En aquel resumen que hicimos antes de leer el capítulo. Dice: Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión, porque fue, o no había venido al campamento, dice, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes. Y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón. Y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado, dice, vivas de las mujeres de Jabes Galaad. Mas no, dice, les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel.
Aquí de nuevo Israel hizo algo que pareció correcto en ese momento. Es lo que estamos viendo aquí. Pero en realidad fue un error que luego iba a traer consecuencias catastróficas. Iba a traer una tremenda tragedia. Ellos decidieron matar a toda una ciudad de Israel. Una ciudad que se rehusó a unirse con Israel en la pelea en contra de los de Benjamín. Estamos viendo aquí que la solución para ellos fue hacer algo malo para compensar otra cosa mala. Quizá lo que ellos debieron de pronto haber hecho es arrepentirse del juramento necio que hicieron en Mizpa. Y así pues ponerse de acuerdo para dar a sus hijas como esposas a los hombres de la tribu de Benjamín. Sin embargo, sus tradiciones y juramentos estaban puestas sobre su propio razonamiento, sobre su razón, incluso sobre las leyes de Dios. Porque recuerda que ellos estaban haciendo las cosas en sus propias fuerzas y en su propio criterio. Así que aquí vemos una escena más del hacer justicia con sus propias manos. Una escena más del hacer justicia con su propio criterio. Y todo esto con la intención de salvar a la tribu de Benjamín de su extinción. Algo que ellos mismos habían causado por su necedad. Entonces, en esa masacre impía en Jabes Galat, mataron a todos excepto 400 jovencitas vírgenes. Sin embargo, aún así, no fue suficiente para cubrir las necesidades de Benjamín, como lo mencionamos anteriormente al principio en el resumen que dimos. Esto me lleva a pensar que cuando Dios provee, provee bien, ¿verdad? Dios no provee nunca a medias. Además, su provisión siempre trae paz y no contienda. Y esto no era necesariamente lo que estaba sucediendo aquí, en este relato, en esta situación. Versículos 16 al 24. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín, y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel, pero nosotros les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer, dice, a los benjamitas. No podemos dar, ¿verdad? Es lo que decía aquí. Déjame leer una vez más. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén y al sur de Lebona. Dice: y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo, dice, a bailar, dice, salid de las viñas. Dice aquí bailar en corros, es lo que dice. Salid de las viñas, dice, y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín, y si vinieren, dice, los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced, dice, de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que las disteis, para que ahora seáis culpados, dice. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas, dice, de entre las que danzaban, y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí, cada uno a su heredad. Estamos viendo entonces aquí que ellos solucionaron el problema de las mujeres para el remanente de los benjamitas, al crear pues de algún modo un pequeño drama en donde se les permitía pues a los benjamitas secuestrar a las mujeres para que el matrimonio pudiese pues ser arreglado, sin una aprobación oficial. Es increíble todo el desorden que estaban causando cuando de pronto lo que podrían ellos haber hecho era dejar toda esta farsa de lado. Ellos simplemente debieron de confesar su pecado, ¿sí? En vez de haber hecho una vez más toda o cometido toda esta farsa, ¿verdad?
Simplemente tenían que haber confesado su pecado. Confesar su pecado, confesar el hecho de que habían hecho un voto totalmente necio, ¿sí? Que habían cometido algo incorrecto, pues. Y esto es muy triste. Pero es así como ellos pudieron conseguir la restauración de la tribu de Benjamín para que ésta luego pues pudiera proveer a Israel su primer rey, el rey Saúl. Y para entenderlo mejor y para que sepas también, estos van a ser los próximos libros que vamos a estudiar. Recuerda que ellos no tenían rey ahora. Entonces luego haría su aparición Saúl. Entonces vamos a estar estudiando primera y segunda de Samuel próximamente, ¿ok? Los próximos estudios. Regresando al tema. Versículo 25. En estos días no había rey en Israel. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, este tipo de caos moral, político, social y espiritual únicamente podía suceder donde no había un rey reconocido en Israel, ¿sí? Y en donde el pueblo se olvidaba de Dios como su rey. Generalmente el periodo de 400 años de los jueces fue marcado pues por este individualismo radical. Ellos rechazaron el estándar de la palabra de Dios y aceptaron el estándar individual de hacer lo que bien les pareciera. Eso es lo que ellos querían hacer. Es imposible leer este libro de los jueces y quizá especialmente la parte con la que cierra este libro, sin de pronto ser impresionado con lo triste de la condición de cualquier persona que actúa sin algún principio fijo. El libro de los jueces termina con dos pensamientos que fluyen por todo este libro. No había rey en Israel, es uno. No había rey en Israel. Y todas las personas hicieron lo que le parecía correcto ante sus propios ojos. Dos situaciones graves. Dos situaciones graves que quebraron toda una nación. No había rey en Israel y todas las personas hicieron lo que les parecía correcto ante sus propios ojos. Dios debía ser su rey, pero no escucharon a Dios, lo que causó una guerra y un caos civil a través pues de una anarquía política. No existía el estándar de lo que era lo correcto en la sociedad. La verdad para ellos era relativa. Esa era la verdad para ellos. Era totalmente relativa. Cada quien elaboraba las cosas de acuerdo a su propia verdad. Cada quien elaboraba las cosas de acuerdo a su propio estándar de vida. Y por esa razón podemos ver en este libro los resultados terribles de ese pensamiento. Y algo que tenemos que saber es que esa misma filosofía está vigente hoy en día. Los capítulos finales del libro de Jueces terminan con los fracasos comunes y humanos que hemos visto por todo este libro. Tenemos que entender que siempre nuestra tendencia es la de pensar que sabemos lo que es mejor. Siempre va a ser así. Siempre nuestra tendencia va a ser el hecho de creer que podemos controlar todas las cosas en nuestra vida. Sin embargo, no es así. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, vamos a descubrir nuestra debilidad y nos vamos a dar cuenta de nuestra falta de perspectiva. Nos daremos cuenta de que sin un Dios gobernando nuestra vida, somos susceptibles, totalmente susceptibles al control de Satanás. Necesitamos al Señor. Y esa es la razón por la cual el hombre sin un gobierno divino repite
y repite y repite y repite y vuelve a repetir los mismos errores. Porque no tiene un gobierno divino. Quizá porque tiene solamente a Cristo como su Salvador y no como el Señor de su vida. Y ahí está cometiendo y cometiendo y cometiendo y cometiendo y volviendo a cometer los errores. Y es por eso que podemos ver los ciclos que proceden de este libro de Jueces. Los ciclos de 5 puntos que se repiten por 7 veces en este libro. El primero es el pecado. El segundo es la esclavitud. El tercero, la súplica, el clamar a Dios por ayuda. El cuarto, la salvación. Estamos viendo que Dios levantó distintos libertadores. Dios levanta un libertador. Y el silencio. Ninguna alabanza a Dios. Este libro está escrito para nosotros entonces. Este libro está escrito para nosotros con el fin de ayudarnos a evitar los errores que los israelitas estaban cometiendo. Este libro es importante para ayudarnos a entender la caída en la apostasía y la anarquía de la cultura y la nación. Y así poder, pues, tener un mejor entendimiento de cómo debemos nosotros vivir y cómo es que nosotros también debemos orar, clamar a Dios. Además, este libro nos demuestra el equilibrio en la naturaleza de Dios. Podemos ver la misericordia y el amor de Dios por enviar un libertador. Y sabemos nosotros que el mayor de todos fue Jesucristo. En palabras prácticas, este libro, con todos los problemas sociales, las guerras, la inmoralidad, nos demuestra que necesitamos al Señor Jesucristo para reinar sobre nosotros y estar listos para los años venideros. Así que hay que recordar, necesitamos un gobernante en nuestras vidas. Necesitamos un rey. Necesitamos un libertador. Necesitamos un salvador. Y Jesucristo es la única solución. Es la única solución a la naturaleza pecaminosa del hombre. Jesucristo es la única solución de esa autodeterminación del hombre. Jesucristo es la única solución para la guerra. Jesucristo es la única solución para poder tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de que podamos estar en medio del campo de batalla. Jesucristo es la única solución. Y es por eso pues que clamamos y decimos: sí, ven Señor Jesús. Jesucristo viene pronto, recuerda eso. Jesucristo viene pronto. Mira todo lo que hemos visto desde que empezamos este libro de los Jueces. Jesucristo quiere liberarte hoy. Permitámosle al Señor gobernar nuestras vidas. No queremos andar como lo que acabamos de leer hoy, ¿verdad? Sin dirección, sin sentido, sin motivación, haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas y en nuestro propio criterio. Lo único que estamos viendo aquí es que todo eso, o el fin de todo eso, fue simplemente lloro, tristeza, lamento, desgracia. Dios quiere dirigir tu vida. Dios quiere dirigir nuestra vida. Así que dependerá de nosotros si es que realmente estamos dispuestos a entregársela para que esto tome lugar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos permitiste terminar este libro, Dios, con gozo. Te quiero pedir, Señor, que abras nuestro corazón y nos des entendimiento, Señor.
manténnos firmes en la roca en este tiempo difícil. Que nuestra victoria, Señor, seas tú. Y sabemos, Dios mío, que por la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, tenemos ya la batalla ganada. Solo te pido que no nos desenfoquemos de ti, Cristo Jesús. Danos de tu aliento. Danos, Señor, de tu ánimo y tu fortaleza, Señor. Permítenos, Señor, a todos nosotros recuperar, Señor, esa motivación, la visión, Señor. Regálanos determinación, Dios mío, convicción, Dios, para poder hacer lo que realmente nos ha mandado a hacer. En tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria. Amén. Hemos escuchado palabra de nuestro Dios en labios y voz de nuestro pastor. Es increíble ver tantas cosas que el Señor tiene para decirnos, tantas cosas que a veces pasamos por alto, pero el Señor habla, Dios habla y nos ha permitido culminar después de un buen tiempo el libro de Jueces, y es emocionante llegar a aprender tanto en un solo libro y lo que viene, y pronto lo volveremos a estudiar y ahí vamos a aprender más cosas aún de lo que el Señor tiene para decirnos. Vamos a cantar, vamos a alabar una vez más. Digno es Él. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién
fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres Señor por siempre y siempre. Amén. Adoramos a nuestro Dios en espíritu, adoramos a nuestro Dios en verdad y damos gracias a Él cada momento por su palabra, por este acceso directo que tenemos con Él. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón y estamos en su presencia y llegamos ante su presencia y confiamos que nuestra adoración, que nuestro anhelo por estar en su presencia llega ante Él como olor fragante, como un perfume. Así que, hermanos, ha sido un privilegio estar con ustedes una vez más en este día. Damos por finalizado nuestro estudio, nuestro momento de alabanza. Que el Señor les bendiga.